Nuestro Padre Celestial le dio al hermano Heber 8 sueños. Son 8 sueños sobre una sola persona. Es decir, sobre el de Rusia. El presidente Putin tiene 8 sueños. El primer sueño fue el 25 de julio de 2021. En estos 8 sueños se relata que Putin perdería la vida en 2024. En estos 8 sueños, hay algunos sueños que directamente relatan que Putin, en su quinta ceremonia de investidura, perdería la vida ese mismo día. Así que, respecto a este asunto, ayer el hermano Heber compuso y modificó, sobre Putin, la canción de este sueño sobre su muerte, que es él montando, un anciano montando un burro, yendo a asistir a su quinta ceremonia de investidura, asistiendo a su quinta presidencial, lo que ocurrió en el camino a la ceremonia de investidura. Así que antes de llegar al lugar de la ceremonia, él perdió la vida, y al momento de perder la vida, había una bandera nacional cubriéndolo. Pero casi nadie sabía que ya estaba muerto. Solo unas pocas personas lo sabían, y la gente tampoco lloró ni hizo luto por él. Ese es el sueño. Entonces el hermano Heber estaba pensando, ¿por qué Jehová Dios querría que Putin perdiera la vida? ¿Por qué razón sería? Más adelante, después de reflexionar, lo entendió. Es por una razón. Es porque Putin y el de Putin régimen son enemigos de Dios. Es Putin y el régimen de Putin los que son enemigos de Dios. Putin como persona, él es enemigo de Dios, opuesto a Dios. Su régimen también es opuesto a Dios. Por lo tanto, debe ser destruido. ¿Hay entonces alguna base bíblica? En la Biblia está el asunto de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, en el Apocalipsis está la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y de esa en el Apocalipsis, bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, la séptima cabeza es el régimen de Putin. Si decimos que es el país de Rusia, eso no es correcto. La séptima cabeza se llama régimen de Putin, también llamado régimen ruso. Entonces, el régimen de Putin, es decir, este régimen de Rusia, es enemigo de Dios. Él es la séptima cabeza, es decir, el régimen de Putin. Cuando decimos cabezas, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Las primeras 7 cabezas son todas regímenes, ¿verdad? No son el territorio nacional, no son el territorio de Rusia, sino el de Rusia. Este régimen del periodo de Putin podría ser el de Rusia. ¿El régimen de hace 100 años? No, no el de hace 100 años. Tal vez el régimen zarista. No fue el zar directamente, el que fue enemigo de Dios. Y en esto, antes de la Unión Soviética estaba el zar. Y el zar. Zar significa emperador. El emperador de la antigüedad, el emperador de Rusia. No es el régimen de esa época, sino el régimen de la era de Putin, que es la séptima cabeza. El régimen de la era de Putin es la séptima cabeza. Por eso, el régimen de Putin y el propio Putin son enemigos de Dios. Él es la séptima cabeza. Por lo tanto, la séptima cabeza es el régimen de Putin. Debe ser derrocado por Dios. Debe ser desmantelado por Dios, para que el pueblo de Dios no sufra pérdidas. Entonces, ¿por qué se dice que el régimen de Putin es directamente enemigo de Dios? Es por una razón. Al principio, el primero que a Dios tomó como enemigo fue el régimen de Egipto. Entonces, ¿por qué Egipto se declaró enemigo del régimen de Dios? Por supuesto, se habla de Moisés al principio, en aquella época de Egipto. Los israelitas estaban en Egipto, y entonces los egipcios perseguían a los israelitas. El faraón perseguía a los israelitas. En cuanto al régimen del faraón en aquel tiempo, ¿de quién provenía su régimen? Aquel faraón en la época de Moisés, su régimen provenía de Satanás. El espíritu de Satanás, el espíritu de Satanás entró directamente en el faraón de esa época, haciendo que el faraón de esa época persiguiera al pueblo de Dios. Justo después, estuvo Egipto, y luego Asiria. Entonces, ¿por qué los asirios perseguían al pueblo de Dios? También fue porque Satanás entró en el régimen de Asiria. El espíritu de Satanás entró en él. Entonces, cuando el espíritu de Satanás entró en el régimen asirio, no entró en otras naciones, sino que entró directamente en Asiria. Primero, el rey de Asiria
en aquella época, que fue perseguir al pueblo de Dios. El rey asirio Sennacherib, en la era de gran persecución al pueblo de Dios. Más adelante, llegamos al rey Nabucodonosor de Babilonia, el régimen de esa era. Por supuesto, generación tras generación de regímenes, tiene la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. 7 regímenes diferentes. En diferentes periodos, persiguiendo al pueblo de Dios. El séptimo después de eso es el Putin de Rusia. La era de su gobierno. Entonces decimos, antes de que Putin gobernara, ¿se consideraba eso? ¿Se consideraba la séptima cabeza? No. Si el régimen de Putin antes no se consideraba la séptima cabeza, es porque dentro de Putin, dentro de esta persona, está el espíritu de este demonio, que ha entrado en él. En algún momento de 2024, el hermano Sibo escuchó estas palabras, que salían del espíritu diciendo: el Señor Jesús detuvo una guerra nuclear extremadamente grave. Esta guerra nuclear iba a ser desatada por Putin. Putin iba a usar la guerra nuclear para bombardear toda Europa, con la intención de destruir toda Europa. Así, cuando Putin estaba a punto de asumir su quinto mandato como presidente, iba a ejecutar esto, porque en su ceremonia de investidura, 2 o 3 días antes, se vio al presidente Putin con el presidente de Bielorrusia en el centro de mando de armas nucleares, en ese taller. Estaban controlando las armas nucleares. Ese botón. Ensayando con ese botón. Pero inesperadamente, él planeaba ejecutar la voluntad de destruir Europa después de la investidura, para llevar a cabo el plan de destruir Europa. Pero inesperadamente, el mismo día de la investidura, antes de que llegara a la ceremonia de investidura, todo en el lugar fue cancelado. Esto se debe a que el espíritu de Satanás entró en Putin. Primero haciendo que Putin atacara para destruir el mundo humano, queriendo destruir al pueblo de Dios. A través de esta forma de perecer juntos, para destruir al pueblo de Dios. Pero aunque Putin ya está muerto, su régimen aún continúa. El régimen dice que el líder Putin ha muerto, pero ahora ellos todavía ejecutan el régimen de Putin. El primer ministro de abajo, los viceprimeros ministros, todos ellos están ejecutando el régimen de esta administración, que viene bajo el nombre de Putin. Pero por supuesto, el primer ministro y los demás saben que Putin está muerto, solo que siguen manteniendo el régimen de Putin. Pero esto es para cumplir la profecía bíblica que dice que Rusia se dividirá. Que Rusia se dividirá en varios países pequeños. Entre ellos Rusia del Sur y Rusia del Norte. Rusia del Sur y Rusia del Norte. Cuando estos dos países se dividan, estos dos países serán fuertes. Entonces la división manifestará la profecía. La séptima cabeza en la Biblia sufrió una herida mortal. La séptima cabeza es también el régimen ruso, que también se puede decir que es el régimen de Putin. El régimen de Putin sufrió una herida mortal. Y luego la curación de la herida mortal es cuando Rusia se divide y luego se alía. Y después de aliarse, se convierte en el octavo rey. El octavo rey proviene del séptimo, lo que significa que aunque todo es el régimen de Putin que se ha dividido en múltiples naciones, pero luego se alían de nuevo. Y después de aliarse, también, se ha aliado. Y por supuesto forma un nuevo régimen, llamado la bestia de 10 cuernos. Ya no es la bestia de la séptima cabeza, sino la bestia de 10 cuernos. Pero esta bestia de 10 cuernos, su régimen sigue siendo algo similar al del Putin original, solo que se divide en 10 países y se alía con Rusia del Norte. Así es como entendemos que originalmente Putin y su régimen eran enemigos de Dios. Entonces, después de dividirse, ya no es tan fuerte como antes. Si es antes de dividirse, aquella Rusia era una Rusia como el hierro. Es decir, cuando Putin al principio, cuando aún estaba vivo y atacaba a Ucrania, toda la gente de Europa apoyaba a Ucrania. El presidente Biden de los Estados Unidos también apoyaba a Ucrania, pero ninguno pudo vencer al Putin de Rusia. Putin solo resistió a más de 30 países. Pero ahora, el apoyo de Europa a Ucrania ya no es tan fuerte. La fuerza ha disminuido mucho, y bajo la administración de Trump en los Estados Unidos, la fuerza es aún menor. Pero resulta que la Rusia actual ni siquiera puede vencer a este pequeño país.
no puede vencer a Ucrania. De todos modos, los drones de Ucrania han bombardeado Moscú muchas veces. Lotes tras lotes de drones. Bombardean Rusia. Bombardean a la gente. Bombardean los puntos vitales de Rusia. Los lugares. Esto nos está diciendo que Rusia está a punto de dividirse. Este régimen de Putin con la mayor superficie territorial puede colapsar. Y que el régimen de Putin colapse. Es decir, Dios quiere destruir la séptima cabeza. Es decir, este régimen, que es enemigo de Dios. El régimen es el espíritu que habita en el interior de Putin, pero ese espíritu ya no habita dentro de Putin. Putin ya está muerto, tal vez habita en algún alto funcionario o algo así, pero ya no hay nadie como Putin, una persona tan fuerte. Entonces, cuando el Padre profetizó así, nos hizo comprender que, resulta que, el Padre Celestial Jehová le dio a Heber, al hermano, un total de 8 sueños, sobre la muerte de Putin en 2024, o el mismo día de su investidura. Hubo hasta 8 sueños. Heber nunca había oído hablar de que para profetizar que alguien perdería la vida el día de su investidura, el Padre le daría al hermano Heber, antes y después, 8 sueños, hasta después del 7 de mayo de 2024. Ya no volvió a soñar nada sobre el asunto de Putin. El hermano Heber no volvió a soñar con eso. Es curioso porque el Padre le dio tantos como 8 sueños. Es para relatar que Rusia es la séptima cabeza de la bestia, de 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, lo anterior sobre Putin profetiza que la séptima cabeza sin duda recibirá una herida mortal. La herida mortal es la división. Así que, cuando Rusia reciba la herida mortal, cuando se divida, será cuando el Evangelio traiga un periodo de explosión. El hermano Heber siente en su espíritu que tal vez en estos pocos meses Rusia debería dividirse. Debería ser en estos meses. Es posible que sea en los próximos pocos meses, porque tiene que ver con un asunto como este. En 2024, cuando profetizábamos sobre el asunto de Putin, Putin ya había fallecido, pero hay un Putin falso, un doble de Putin que sigue actuando para la gente del mundo. Por lo tanto, la gente del mundo ha sido engañada, y no lo tiene nada claro. Justo en ese momento, cuando no sabíamos qué hacer, un día, la hermana llena de gracia vio en un sueño profético o visión a Trump parado al lado del ataúd de Putin. Esto nos dice que, respecto a este asunto, al asunto de la muerte de Putin, finalmente, por medio de Trump, se derrocará el régimen ruso. Porque ¿a través de qué canal se enteró Trump de que Putin ya había fallecido? Él ya se había enterado de este asunto, y después, él tal vez, a través de algún canal, se enteró de esto, y entonces Rusia, tal vez, debido a Trump, Rusia cayó. Por supuesto, el régimen ruso se desintegró. Parece que Trump se unió a Europa. Y tal vez también tenga que ver con el PCC. En cuanto a Xi Jinping del PCC, Dios siempre ha dicho que Xi Jinping es enemigo de Dios. También nos dijo que esperáramos a que el régimen de este enemigo se desintegre. Así que seguimos esperando a que Xi Jinping caiga, porque esta persona es directamente también enemigo de Dios. Por supuesto, su sucesor, el futuro sucesor, también será un hijo del espíritu maligno, y también será enemigo de Dios. Pero en comparación con Xi Jinping, debería ser Xi Jinping el más fuerte. Y por lo tanto su régimen es más grande. Y así su ataque contra el nombre de Dios es mayor. Pero el próximo gobernante, aunque sea un hijo del espíritu maligno, su régimen no será gran cosa, porque internamente ya está gravemente dividido. De esta manera entendemos que Dios quiere que aquellos que son sus enemigos, después de que sus regímenes se derrumben uno a uno, nos abra el camino para el Evangelio. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.